día a todos, ¿cómo están? Un gusto estar acá, gracias por el espacio. Gracias por venir, para ponerlo justamente en conocimiento a la oyentada, psicóloga perinatal. A propósito, justamente Juan mencionaba lo del parto respetado, una semana importante, un tema que también hay que discutirlo, hay que hablarlo y sobre todo que hay que permanentemente, traer a la importancia justamente de que el parto sea respetado y que se atienda justamente una situación tan importante de la vida y sobre todo también de las mujeres, en este caso, que son quienes dan a luz. Por eso, para introducirte y para meterte justamente en el tema de hoy, queríamos comenzar sobre esto. Un re gusto estar acá. Creo que lo más importante de lo que hoy tenemos que hablar es que tenemos hace bastantes años una ley que nos contempla, que nos protege los derechos, pero que lamentablemente muchas veces estos derechos no se cumplen a la mujer. Sabemos que en Argentina y en el mundo, pero en Argentina hay mucha violencia obstétrica y creo que es importante de que más allá de que haya una ley, nosotros las mujeres, tanto mamás como papás, hay que trabajar para que esta ley realmente se cumpla, juntos también con todo el profesional médico sanitario, obviamente para perfeccionar, para poder trabajar día a día en nuestro rol, pero me parece súper importante como algunos tips o consejos que realmente mamá y papá tienen que tener en cuenta a la hora de todo lo que significa el momento del embarazo, porque ahí es donde se elige el obstetra, y el momento del parto, ¿no? Me parecen puntos muy importantes como por ejemplo el armar un plan de parto y el momento de elegir el obstetra. ¿Qué es un plan de parto? Un plan de parto es una herramienta, es un documento con una serie de preguntas en donde mamá y papá van a expresar sus necesidades y sus deseos en el momento del trabajo del parto y del parto. Básicamente es como un boceto que se dibuja, el nacimiento del niño y el encuentro con el bebé como familia en su totalidad, porque no solamente nace un bebé, tenemos que tener en cuenta que nace un papá y una mamá también en ese momento. Es una experiencia que una familia está naciendo, no es solamente cuidar al bebé, sino es cuidar una familia en su totalidad en el área emocional. Tenemos que tener en cuenta que es un momento único y sagrado en donde lo emocional tiene sumamente importancia, no es solamente cuidar lo biológico, lo físico en un bebé, ¿no? ¿Y cuándo sabemos si verdaderamente hay un maltrato en la relación? ¿Hay algunos tipos, algunas cosas que podamos marcar donde podamos decir, en estas situaciones se encuentra la violencia? ¿Me decís, perdón, en el parto o me estás diciendo a lo largo de las consultas durante el embarazo? No, cuando uno arma un plan de parto y empieza, a tener un ida y vuelta con un médico, ¿cuál es la situación en donde uno puede decir, hay una alarma, una señal que te dice, acá tenemos que fijarnos porque esto no es lo que tiene que ser? Bueno, las principales alarmas que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir una obstetra, quiero aclarar esto. Una puede cambiar de obstetra si no se siente segura en el momento que sea necesario. Muchas veces llegan pacientes, no, Flor, estoy en la semana 34, ¿cómo voy a cambiar de obstetra? Si vos no te sentís segura, es la manera de proteger tu parto. Así que, por favor, mamás, papás, ténganlo en cuenta, cambien. Entonces la manera creo que un poco de proteger es no solamente estar atento a no, Flor, sí, mi médico es un genio, es de alto riesgo y tiene todos los conocimientos médicos, siento que, alarma, punto número 1, vos cómo te sentís en las consultas, te atiende todas tus necesidades, te escucha, te deja que vos le preguntes, ¿no? Hay muchas pacientes que también me dijo, no, ¿sabes que no le prestó atención al plan de parto? Ojo, alarma, es un documento que se firma y se entrega al médico para que todas esas condiciones estén aseguradas. Porque nosotros pensamos que cuando tenemos nuestro médico, indirectamente o vas a ver qué es lo que nosotros necesitamos. No, nadie te va a cuidar mejor que vos a vos misma. Entonces ese es un documento que nos protege y está asentado cuáles son nuestros deseos. Realmente es un documento firmado. Entonces, estar atentos a cómo te acompaña, si es respetuoso, si escucha tus preguntas. Lo digo en criollo, si te quiere fletar rápido y todas esas cosas, son cuestiones de alarma, ¿no? Entonces es sentirse cómoda y respetada en todo momento.
¿Y cómo se trabaja, pienso, por ejemplo, en padres primerizos que quizás no han atravesado justamente ese vínculo en su vida y que los nerviosismos y cualquier tipo de emoción que se pueda presentar no les permite quizás observar este tipo de cosas que bien destacás vos que quizás el médico no contempla? ¿Cómo se trabaja para que puedan entender justamente de los derechos que tienen y asimismo de cómo afrontar justamente ante un profesional esta situación? Creo que lo fundamental para sobrellevar el embarazo es siempre preguntarse cómo estoy. Y cuando digo cómo estoy o cómo estamos, nunca es ni bien ni mal. Eso es una respuesta como muy social que en la psicología no emocionalmente no es una pregunta, una respuesta válida. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta es, ¿cómo te sentiste después de la consulta? Y es angustiado, triste, enojado, poco valorado, te sentiste escuchado, sentiste que fue empático con vos el médico. Siempre salir después de cada consulta, y digo capaz de la primera, y preguntarte, che, ¿cómo te sentiste? Ay, yo me sentí de tal manera. Ay, bueno, dale, ¿y qué te parece? Bueno, sigamos tanteando a ver qué onda, cómo nos va llevando, no sé. Y en la semana 20, hasta la semana 20, vamos viendo, ¿no? Uh-huh. Como ir teniendo esta clase de preguntas en uno mismo de cómo vas sintiendo el embarazo y vos cómo te vas sintiendo, el papá también forma parte desde un área emocional, así que... Juan. Bueno, te escuchaba recién hablar sobre el plan de parto, que tal cual vos nos contabas es un documento, pero yo lo que quiero hablar un poquito sobre el tema del plan de parto, que la paciente cuando hace el plan de parto es interesante que lo hable con su obstetra, le diga, mira, estas son mis condiciones, o lo que yo deseo, lo que yo sueño, lo que yo espero, y el obstetra le dirá, mira, esto lo podemos cumplir, esto no, esto tal vez, depende de las condiciones, y hay condiciones que no dependen del médico obstetra, dependen de la institución médica, porque por ejemplo el neonatólogo no es del equipo del médico obstetra, es el neonatólogo que tiene la clínica ese día de guardia. Entonces es importante que la paciente con ese plan de parto se acerque a la clínica, lo presente en la dirección de la clínica, hable con el equipo de neonatología y así todo también entiende. Tenemos que entender que un nacimiento es un momento sagrado, es un momento muy importante y hay dos vidas en juego. El parto cuando se produce normalmente y dentro de lo que es la fisiología, siempre los obstetras decimos, lo realiza el bombero, lo realiza el policía. Pero cuando aparece la complicación, ahí cambian las reglas de juego y hay dos vidas en juego. Entonces por ahí la mamá en su plan de parto había puesto que nacía el bebé y lo quería tener 1 hora con ella, contacto piel a piel en sala de partos. Pero si el bebé tiene una complicación, tiene que entender que en ese momento el bebé debe ser asistido. Y el otro tema es a charlar en el sanatorio si se va a poder cumplir la hora piel a piel en la sala de partos. Porque el sanatorio no deja de ser una empresa donde sale una paciente y entra otra atrás a parir. Tanto por una cuestión económica como por una cuestión de que en la medicina los tiempos no pueden decir, tengo una paciente piel a piel, vamos a hacerle a la otra el parto en el pasillo. Entonces, estos son dos temas que hay que aclararlos, que hay que charlarlos, porque después a veces se confunden estos temas, lo que es la atención médica con la violencia obstétrica. Por eso es importante sentarse, hablar con el médico, tener tiempo y también respecto a lo que ella decía de por ahí, te sentiste despachada en la consulta. Yo en lo personal en las consultas mías, yo puedo charlar hasta dónde te vas de vacaciones, cómo se llama el perro. Salís re relajado, te vas re relajado a las consultas. Gracias, Mary. Pero también hay que entender que hoy las prepagas, las obras sociales están pagando muy mal el honorario a los médicos y las consultas de prepaga y obras sociales lamentablemente son cortas. Entonces son un montón de puntos a tener en cuenta, a ver qué es lo que está pasando. Es un tema pero gigante para hablarlo, debatirlo, pero siempre y cuando, a pesar de todo esto, nunca hay que perder de vista que adelante nuestro tenemos una persona que es una mujer, una embarazada, que le pasan 1.000.000 de cosas, que hay que atenderla, cuidarla y cuidarla a ella y a su bebé. Hablamos de plan de partos. Digo, todas las mujeres que van a... No, digo porque no me pasó de tener un plan de parto en un papel claro, establecido, digamos. ¿Hoy eso es así? ¿Es una obligatoriedad tenerlo o no necesariamente? No, la realidad es que no es una obligatoriedad porque hay algunas... La verdad es que no está muy visibilizado el plan de parto. Es algo más que, si la mamá está informada, es algo que propone, o algunos médicos también, pero no es algo que esté obligado en relación médico-paciente, toma, yo te entrego, vos respondelo o hacelo. Algunas clínicas sí, por lo que tengo entendido, una clínica muy de renombre sí lo tiene y se lo entrega a cada paciente al momento de
de las últimas semanas para dar a luz, pero no lo es. Hablamos... perdón. Sí. Dale, Cari. Voy. No, entonces, digamos, no es necesario, pero sí es importante resaltar esto de la relación, digamos, que tiene que haber entre médico-paciente, obstetra, mamá, papá, digamos, y estar como contenido por el, digamos, por ese trío, ¿no? Que se hace entre el médico y el coso, porque digo, genera como cierta confusión, por lo menos en las mamás los que ya tuvieron, que nunca fueron con un papel, y quizás las que hoy están por parir y dicen, bueno, pero yo este papel no lo tengo. No, yo creo que es importante saber que existe, Exacto. no es obligatorio, Total. que es tu derecho a hacerlo, que como médico tengo que escucharte si me viniste con el plan de parto, pero yo creo que aparece justamente cuando no hay una buena relación médico-paciente, donde no hay una buena comunicación. A mí me ha pasado que me han dicho, no quiero que me realices episiotomía. La episiotomía es un cortecito que hacemos en la vagina para facilitar la salida del bebé. Entonces yo siempre les digo lo mismo, no te lo puedo asegurar. Yo no te voy a afirmar en ningún lado que no te lo voy a hacer. Sí te voy a decir que la voy a hacer solamente si considero que es necesario para la salud del bebé y para tu salud. Pero no puedo decir, te aseguro algo que no hago, porque es un acto médico que se deciden en el momento, en el segundo estamos decidiendo y en esos segundos decidimos la vida de un bebé y la vida de una mamá. Cuando yo me formé como obstetra, le hacíamos episiotomía a todas las mamás que era el primer embarazo. A todas, era la regla. Si era el primer embarazo, le hacíamos epicio. Hoy esto cambió. Hoy la hago si realmente cuando estoy ahí en el momento del expulsivo, digo, este periné necesita un epicio. Y esto mismo, yo se lo explico a la paciente, le hago el dibujito de qué es el epicio, por qué la haría y por qué no. Por eso creo que es muy importante la comunicación y el tiempo que se necesita en la consulta médica. Yo te iba a preguntar, Sí. Flor, ¿qué hace una psicóloga perinatal? ¿Qué es lo que hacen ustedes desde su trabajo? Una psicóloga perinatal, o sea, la psicología perinatal, mejor dicho, es el área que abarca la maternidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es desde la búsqueda del embarazo hasta la finalización del puerperio, que es aproximadamente a los 2 años del nacimiento de la mamá y del bebé. Lo dije muy sintético, pero no lo es tan así. Cuando hablo de búsqueda de embarazo, abarca todo lo que tiene que ver, tanto una búsqueda natural como una búsqueda por tratamientos de reproducción humana asistida, de alta o de baja complejidad. El embarazo y sus 1001 sombras, acompaño también, o se acompaña en el trabajo de parto, haciendo un plan de parto, hablando sobre los deseos, sobre los miedos, la incertidumbre, sobre el parto y sobre el puerperio. También acompañando si la mamá desea o no una lactancia o una alimentación a base de fórmula, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, pasaron ya 53 minutos de las 10 de la mañana. Es una linda charla que estamos teniendo con el contrapunto, con la mirada que también nos acerca Juan del proceso de embarazo, sobre todo de dar a luz y del parto realmente, que es para mí informativo, sobre todo para los oyentes que están del otro lado, que queremos que se comuniquen con nosotros. ¿Desde qué vía? Hasta el 11-3828-0990, también en YouTube y Twitch estamos como Espléndida M990. Estamos hablando con Florencia Pietroboncol, psicóloga perinatal. Hacemos una breve tanda acá en Espléndida en un gran día y seguimos justamente hablando del embarazo y sobre todo justamente de todo cómo nos afecta psicológicamente ese proceso tan bonito de la vida, pero que también de alguna manera nos atraviesa con muchas emociones. Seguí a Splendid 990 en todas las redes sociales. Porque empieza a fluir la conversación, salen las tensiones y Juan, vos recién de alguna manera dabas el punto de vista de lo que sucede dentro del consultorio con aquellos pacientes que están justamente en un proceso de fertilidad tratando de justamente lograr ser mamás o ser papás justamente, ¿no? Y cómo es la emoción que llevan al consultorio y que también es un lindo punto de vista para entender cómo se trabaja desde la psicología. Bueno, acá me parece importante escuchar el punto de vista que tiene Florencia para darnos, porque ella cuando Mary le preguntó qué funciones cumple una psicóloga perinatal, ella empezó a enumerar puntos y uno de los que dijo es acompañar a la mujer durante el tratamiento de fertilidad o a la pareja. Y yo lo que veo en mi consultorio con mis pacientes que transitan un tratamiento de fertilidad es que cada menstruación lo viven como un duelo, porque hay muchas ilusiones, estoy muy arriba esperando, deseando tener ese embarazo, y ese embarazo no llega, y esa menstruación termina siendo un duelo, una cuestión de emociones muy fuertes. Y ahí creo que es fundamental tener un buen apoyo, un acompañamiento de tu pareja, de la familia, y fundamental una psicóloga perinatal que pueda estar acompañando. Me gustaría escuchar a Florencia a ver qué tiene para decirnos de este tema.
Bueno, principal que sí, como bien decía Juan, es un duelo mes a mes. Es como siempre les describo a mis pacientes, es tener la esperanza, ir caminando, te topás con una piedra, te caíste, te raspaste las rodillas y cuando vuelve a empezar el ciclo te volvés a levantar. Y literalmente todos los meses hasta que una logra el embarazo y no termina ahí, es así. ¿Por qué digo no termina ahí? Vuelvo un poquito para atrás. En el momento en que una está buscando un embarazo y ese embarazo no llega, sea búsqueda natural o sea por tratamientos, los pensamientos intrusivos es como una contaminación, una nebulosa que no te deja estar, que no te deja sobrellevar los días. Y esta vez voy a quedar embarazada, bueno, y este mes tiene que ser. Yo puse todos mis esfuerzos y todas mis ganas y hice todo lo posible. Tenemos que entender que hay muchas cosas que no están en nuestro control. Quedar embarazada no está en nuestro control. Podemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, que el cuerpo nosotras no lo controlamos, lamentablemente. Hay por ciclo un 25% de probabilidades de quedar embarazada. Entonces, siempre hago referencia. Nuestra sociedad de los adultos que hoy somos en día fuimos criados de la manera en que la ESI no existía y a nosotros nos transmitían: cuídense porque van a quedar embarazadas. Entonces yo llego a buscar un bebé y pienso que yo tengo relaciones con mi pareja y voy a quedar embarazada. Pues no, no es así. Vos sabés que, vos decías recién que en cada ciclo tenés un porcentaje, un 25% de quedar embarazada. Eso es un poquito antes de los 30 años. A los 40 años tenés un 2% de posibilidad de quedar embarazada. Entonces, si uno entiende esta baja posibilidad que hay en cada ciclo, la especie humana tiene una baja posibilidad de embarazo en cada ciclo. Por eso también se entiende que la búsqueda de embarazo en una mujer menor a 35 años recomendamos que sea durante un año. Y recién, después de los 35 años, recomendamos buscar durante 6 meses. Y ahí recién consultar al especialista en fertilidad. Entonces, como bien vos nos decías, Flor, hay una ansiedad, vos pensás, no me voy a cuidar una vez, que puede pasar, ojo chicas, una vez que no te cuidás, podés quedar embarazada. Puede ser, obvio, no quiero decir lo contrario, pero bueno, puede pasar que no también. Y ahí es donde la ansiedad empieza, porque yo planeé empezar a buscar hoy con mi pareja. Este ciclo no quedé embarazada y la angustia empieza a venir y la desesperación empieza a venir y los pensamientos aturden día a día, tanto que hay veces que te impide seguir tu diaria. Sin lugar a dudas. Asimismo te quería preguntar, después de la noticia, si te podés quedar un ratito más, Flor. Obvio. Porque se vienen las noticias en Splendid 990, toca informarnos, pero seguimos luego haciendo un gran día. Hasta las 12 del mediodía seguimos hablando justamente del proceso de embarazo, un tema que se mencionó acá que me parece que es importante también tratar de mencionarlo después, es el duelo perinatal, algo que sin lugar a dudas desde la psicología a ver cómo se aborda. Y más, se viene en un rato Gustavo Nari para deleitarnos seguramente con las grandes cosas que habitualmente nos cocina semana tras semana. Rico. Yo tengo un hambre tremenda, estoy esperando, me diste un mate, así que tengo ganas de que llegue ya ese momento, sinceramente. Yo también, somos dos. Ahí. Lo principal que tenemos que saber es que el dolor, trabajando con las emociones, realmente metiéndose en el barro, metiéndose en el dolor, muy poco a poco, al tiempo de la persona, ¿no? Pero es poder hablar de cada uno de los pensamientos y cada una de las emociones. Una de las principales cosas que aparece en el duelo y me parece súper importante de mencionar es la sociedad. La sociedad cuando una mamá y un papá se encuentran ante el fallecimiento de un bebé, creo que me parece súper importante y lo recalco, no es un aborto, o sea, es un aborto médicamente, biológicamente hablando, pero para esa mamá y ese papá es su hijo, es un bebé. Tiene nombre muchísimas veces. Entonces lo más importante es que como sociedad tengamos en cuenta cómo podemos acompañar. Hoy el duelo perinatal, gestacional y neonatal es tabú, es silenciado, nos pone incómodos porque nosotros esperamos vida y lamentablemente recibimos muerte. Entonces creo que lo más principal es entender como sociedad cómo podemos acompañar en este duelo, ¿no? Y muchas veces me dicen, se dicen estos comentarios en un intento de disminuir la angustia o de hacer recuperar a la persona la esperanza, que tenemos que entender que no es momento, la persona va a recuperar la esperanza a partir de un proceso que ella lleve, pero no porque nosotros lo llevemos ahí. Estas frases como ya vendrán más hijos, la naturaleza es sabia, es Dios, Dios lo ha querido así, es un ángel, al menos sabes que puedes quedar embarazada.
Entendamos que estas frases no ayudan al proceso, son frases obturadoras. También tenemos que entender que hacer alusión a sos muy fuerte o lo estás haciendo muy bien es una frase que contempla la fortaleza de la persona, que la persona está haciendo lo que puede en ese momento y quisiera no estar siendo fuerte. Y ese tipo de frases, si la persona no se considera realmente fuerte en ese momento, nosotros estamos haciendo alusión a que no exprese todas esas características que no tienen que ver con la fortaleza. Te quería preguntar porque imagino que un montón de gente que está del otro lado, cuando vos mencionás estas frases, se puede ver identificado. ¿Cuántas veces habrán dicho justamente ese enunciado en un contexto en el cual querían, bueno, acompañar a alguien en el dolor? ¿Cuál es quizás un comportamiento adecuado? ¿Qué postura tomar justamente ante esta situación para evitar, sin lugar a dudas, caer en esas frases que realmente lo que hacen justamente también es dañar el autoestima de la otra persona? Totalmente. Voy a decir algo muy en criollo, pero creo que nos va a servir a todos. No hay palabras para decir en ese momento. No intentemos buscar palabras porque no hay palabra que a esa mamá le sirva como de consuelo o la ayude a sanar o le tiendas una mano. Justamente, tratemos de accionar a partir del acto. Es, ¿qué necesitas? ¿Cómo estás? Permitir que la mamá o el papá se puedan expresar, que se pueda conversar sobre lo que siente, sobre lo que está pensando. Permitir, si la mamá lo desea, darle un abrazo, una apretada de mano sincera, ¿no? Pero creo que es menos palabras es mejor. Juan. Florencia, quería preguntarte sobre si has tenido casos, entiendo que sí, de trombofilia. ¿A qué me refiero con la trombofilia? Pues estás hablando del duelo perinatal y me ha tocado lamentablemente acompañar a pacientes que han perdido su embarazo porque a causa de una trombofilia, o pacientes con el diagnóstico ya de trombofilia que están avanzando en un nuevo embarazo. Y realmente es muy angustiante para esa paciente. Pensemos en una mujer que perdió un embarazo a las 30 semanas. Cuando está afrontando este nuevo embarazo, los miedos que tiene constantemente. Hace muy poquito, hace aproximadamente un mes, le hice una cesárea a una paciente mía que su primer embarazo había perdido por trombofilia, tuvo un segundo embarazo con tratamiento para trombofilia, anduvo muy bien, y el tercer embarazo, que también hizo su tratamiento para trombofilia, los miedos que atravesó fueron muy grandes, inclusive tenía la cesárea programada, vamos a suponer que era para las 3 de la tarde, y al final se hizo 3:30. Esa media hora para ella fue desesperante, estaba pensando que le podía pasar algo al bebé, o sea, había una carga emocional muy grande. Bueno, quería saber cómo acompañaban ustedes como psicólogas perinatal a estas pacientes. Están atravesando no un duelo en ese momento, están atravesando un nuevo embarazo, ya tal vez atravesaron el duelo, superado o no, y cómo lo manejan con la trombofilia. Principalmente esto que vos me mencionás de los miedos, creo que hay algo que está bueno saber, porque socialmente lo hacemos, nos queremos distraer de las cosas que nos pasan. Estamos muy habituados a, siento miedo, tengo este pensamiento, me voy a distraer. Al contrario, agarra una hoja y escribí lo que te está pasando y pregúntate cómo estás. Habla de emociones, liberá todo ese cúmulo de pensamientos intrusivos que estás teniendo. En ese momento sirve un montón. Hay veces que todas estas cosas nos llevan hasta generar insomnio. Uno se preguntará por qué, porque todo el día uno está activo, el día está a plena luz y a la noche tu cuerpo está en reposo y te encontrás con todo esto. La trombofilia, qué duelo, ¿no? Y qué duro, porque a veces es tan invisibilizado y maltratado que es muchas veces encontrarte con en el momento en que perdiste un bebé y encontrás el diagnóstico, es el diagnóstico que hila la vida y la muerte. Sabés que ese diagnóstico vos, por no haberlo tenido antes y no haber recibido el tratamiento adecuado, falleció tu bebé, pero es el que también te está dando la oportunidad o que tenés en brazos directamente a tu bebé en ese momento. Entonces creo que el recibir el diagnóstico de trombofilia es muy fuerte emocionalmente. ¿Y cómo acompañas vos a una mamá que recibe ese diagnóstico? Con empatía, con respeto y dándole el espacio para que ella en serio me pueda expresar todo lo que siente. Me ha tocado hace muy poquito, y me emociona un poco, acompañar a una mamá que no podía leer su diagnóstico. Y lo hicimos juntas en sesión.
Fue muy choqueante, pero creo que fue muy sanador y ella me lo expresó. Vuelvo a lo mismo, no soy médica, pero sí tengo algunos puntos de alerta y yo derivo automáticamente. Esta mamá había pasado que ella llegó a mí con una pérdida de 10 semanas de gestación, trabajamos su duelo, la médica le dijo, bueno, posiblemente antes de las 10 semanas puede haber sido una cuestión cromosómica. Yo prendí alarmas, ¿querés que hagamos una consulta, esto, el otro? Bueno, volví a buscar y lo volví a perder. Yo ahí volví a reiterar, por favor hagamos. Bueno, lo hizo y a los meses recibió ella el diagnóstico y lo abrimos juntas en sesión. Fue dar el espacio, fue abrir el espacio a sentirse vulnerable, a no aludir a la fortaleza para absolutamente nada. ¿Y qué decía el diagnóstico? Positivo. De trombofilia. Positivo trombofilia. Digo, ¿no? Pensaba, la escucho, la veo emocionada, digamos, es una mujer hermosa, muy joven, con todo, digamos, un mundo por delante en su carrera profesional, y te veo a vos, Juan, también, digamos, con muchísimos más años en esto. ¿Cómo hace, digamos, un profesional, el médico, ¿no?, en ese momento para que esas emociones no traspasen tanto, o si está bien que traspasen así? ¿Cómo hace uno para que ese dolor no sea también parte de su dolor? Me voy a quedar con una palabra que dijo Florencia, que es teniendo empatía. Es fundamental en ese momento tener empatía, dejar que la paciente se exprese lo que sienta y que tenga su espacio. Es fundamental que tenga su espacio. En lo personal trabajo mucho con psicoperinatal. Ante estos casos derivo inmediatamente. Si la paciente siente que tiene la necesidad de ir, que vaya, pero hay que darle el espacio, explicar. Yo me acuerdo una paciente que había perdido un embarazo avanzado también, su angustia, sus miedos, cuando le recomiendo estudiarla por trombofilia. Cuando me trae el estudio de trombofilia, que lo abrimos también en el consultorio, yo generalmente les recomiendo esto, lo abrimos juntos, como cuando hacemos una biopsia de mama, le digo, lo abrimos en el consultorio y lo charlamos. Ella medio se desmoronó cuando le di el diagnóstico. Y mi consejo fue, que ella me lo recuerda siempre, es una chica, paciente mía hace muchos años, que se quedó con las palabras que yo le dije, acabamos de encontrar la causa. Teniendo la causa ahora podemos tratar de evitar que esto se vuelva a repetir, que no te lo puedo asegurar tampoco, pero sí saber que tengo una herramienta que si no la tuviera seguramente iba a volver a pasar. Entonces es muy importante, y escucharla, darle ese espacio a la paciente es muy, 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 muy importante. Vos, Flor, como está claramente las emociones igualmente se traspasan a vos misma, te terminan interpelando justamente en lo personal, pero ¿cuál es justamente esa situación para poder plantarte delante del paciente que también está atravesado por un montón de emociones dolorosas y poder justamente tratar de acompañarlo a que afronte ese momento de una manera lo más amena posible, lo más empática posible? No sé si tengo una respuesta para lo que me estás preguntando. O sea, ahora me aflora porque no estoy al frente de una paciente y me devino mi emoción. En ese momento es como que literalmente como profesional es imposible. No, se te eriza la piel como profesional. A mí me pasa muchas veces que me dan muchas ganas de llorar, de la empatía que siento, se me pone la piel de gallina, y siempre me termina pasando que cuando hablo, no sé, en un documental ahora que filmamos, me salen las lágrimas, pero porque te da mucha tristeza lo que pasa a la otra persona, y a veces lo poco acompañada que está y decís, che, la pucha, no puede ser esto, no puede ser. Y es la angustia que a mí me viene y el nudo en la garganta. En el momento, sinceramente, no sé qué decirte, no sé cómo hago. O sea, sacás la fuerza de donde no sea para poder acompañar. Es increíble profesional, yo me atiendo con ella, es una genia, te apoya en todos los procesos, te hace sentir que estás en equipo trabajando y que todo va a estar bien. Es una maravilla. Ay, Gracias por haber venido hoy. Flor, Gracias, Mary. para de alguna manera sacarte de la emoción, si querés repasar también tus redes sociales, estamos ya cerrando la entrevista para que la gente te contacte, estés cerca justamente del contenido que brindás, y si te quedó algo pendiente también es el momento ahora. Gracias por sacarme de este momento. Bueno, hay algo pequeñito que quería avisar, que es muy, muy importante. En las redes vamos a estar avisando cuando se va a estrenar el documental que hicimos con la Asociación de Trombofilia
y Trombosis Argentina, y con una de mis pacientes, que es la mamá de Doménico, Romina. Juntos sacamos un documental sobre trombofilia y duelo perinatal, y se va a estrenar en muy poquito tiempo, así que lo vamos a estar avisando. Y vamos a ir a verlo. Ahí estarán, más que encantada. Así que lo voy a estar avisando por mis redes. Es Mamá Te Escucho con una sola E. Así que entre el T y escucho es una sola E. Perfecto. Mamá Te Escucho en las redes sociales, en Instagram, para seguirla, a Florencia Pietrobón Col, que hoy estuvo con nosotros aquí en Un Gran Día. Realmente una charla muy enriquecedora. Ahora Marcelo Suárez está del otro lado. Llegó Gustavo Nari, se viene la comida. Ya estuvimos deleitándonos con unas croissant. De alguna manera queremos que nos envidies a la distancia. 32 minutos pasaron de las 11, nos informamos y seguimos haciendo Un Gran Día. Splendid 9.